Harry estaba sentado con el ceño fruncido. Era el tercer día de las vacaciones de Navidad y, aunque estaba más que encantado de volver a pasar tiempo con Regulus, eso no significaba que quisiera hacerlo de una forma como la que le estaban imponiendo en ese momento. «Turais, ¿qué llevas puesto?». La voz de su madre irrumpió en sus pensamientos y Harry hizo una mueca, volviéndose para mirar a la mujer que estaba a su lado. Actualmente vestía un par de pantalones ajustados de cuero de dragón, junto con un chaleco a juego del que sobresalía el algodón blanco de su camisa ceñida al cuerpo. Las mangas de dicha camisa estaban remangadas hasta el codo, mostrando con orgullo las fundas dobles para varitas que llevaba en los antebrazos. A juego con las botas de piel de basilisco que le habían encargado, la sastra no le dijo nada de la piel desprendida que le había llevado, ya que le había permitido quedarse con la mitad. Parecía un soldado listo para la guerra. No un heredero de sangre pura preparándose para una reunión familiar en Navidad. La prima Narcisa quiere traer a Malfoy con ella, igual que la prima Bellatrix trae a su nuevo marido. Harry hizo una mueca al pensarlo. El heredero de los Lestrange se había graduado un año después que Bellatrix, y Harry se había alegrado de verle la espalda. Ya tenía bastante con el hermano menor de su propio curso. Malfoy va a intentar algo, ya sea con respecto a la clasificación de Sirius, o por el truco que hice la primera noche de regreso. Prefiero no ir desprevenido. ¿Qué truco hiciste? Harry miró a Walburga mientras terminaba de atarse las botas, viendo cómo sus ojos se desviaban hacia ellos. ¿Y de dónde has sacado unas botas de piel de basilisco? A decir verdad, Harry no se estaba preparando para Malfoy. Era Bellatrix. Desde su clasificación, se había ido creando una tensión entre ellos. Durante los primeros 11 años de la vida de Harry, la chica solo había estado celosa de sus habilidades mágicas y, más tarde, de su parcel. Pero no había podido tocarlo. Sin embargo, ahora que Sirius traía lo que podría clasificarse como una desgracia para el apellido Black, ella podría retarlo a duelo ante su señor solo para derrotarlo. Harry no pensaba permitirlo. De hecho, iba a retar a Bellatrix. No solo para dispersar la tensión entre ellos, sino también para evitar que lastimara a su hermano menor. Con esto, tanto Malfoy como Lestrange recibirían el mensaje de que se había puesto en la línea de fuego tanto para Sirius como para Regulus. Solo que él sería mucho más difícil, imposible en realidad, de derribar para ellos. Especialmente cuando tenía algo que proteger. No importa. Lo único que importa es que no voy a perder. Sirius y Regulus se habían quedado mirando su nuevo estado de vestimenta, tan diferente de las túnicas formales a las que se habían visto obligados. Sin embargo, ambos habían sabido morderse la lengua con su madre respirándoles en la nuca. Habían llegado a la mansión Black, la casa de su abuelo paterno por apelación. Walburga soltó su agarre mortal sobre el hombro de Harry en cuanto estuvieron en su sitio. Orión estaba de pie junto a Sirius y Regulus, con el ceño ligeramente fruncido, pero parecía menos interesado en el razonamiento de Harry sobre su actual estado de vestimenta, y más centrado en lo que significaría el resultado de su pequeño vestuario. Harry no podía culparlo, por lo general estas cenas familiares eran terriblemente aburridas, con el único tipo de acción de los insultos apenas velados detrás de palabras recubiertas de azúcar. Ver un duelo real, tal vez dos, probablemente le alegraría el día a Orión. Ciertamente iba a alegrar el de Harry. Abriendo de un empujón las puertas de la mansión Black, Harry avanzó a grandes zancadas y le dio su túnica exterior a la elfa doméstica, continuando hasta la sala principal, donde estaba reunido el resto de la familia. Ya podía sentir la poderosa magia oscura que, sin duda, estaba grabada en el brazo de al menos una de las personas que se encontraban en aquella habitación. Podía sentir el familiar silbido oscuro de la magia de Ridley arremolinándose en la habitación, la oscuridad casi como una bienvenida a casa. Esto era lo más cerca que había estado de su propio tiempo, lo más cerca de lo que una vez había sido su hogar. E iba a hacer todo lo posible por protegerlo, aunque fuera un poco diferente de lo que recordaba. Las puertas se abrieron para él ante la llamada de su magia, la magia del heredero de la familia Black. Ojos sin duda verdes, la mirada de Harry se posó en la forma de Bellatrix y Rodolphus, ambos marcados. Bellatrix podría haber sido una vez de la familia cuando era niña, ella había sido su rival desde una edad temprana. Hasta que fue a Hogwarts, hasta que se enredó con esa gente. Ahora había elegido su bando, un bando opuesto al suyo. Antes de que la chica pudiera siquiera abrir la boca, Harry dio un giro de muñeca y la varita mayor respondió a su llamada, saliendo disparada hacia su alcance en lugar del habitual Ollie.
Yo, Turais Rigel Black, heredero de la casa Black, declaro que Bellatrix Lestrange, de soltera Black y su cónyuge han avergonzado a la familia al dejarse marcar por el pretendiente mestizo Tom Riddle, el autodenominado Lord Voldemort. Y las reto a ambas a un duelo de honor. Duelo de honor. Básicamente una parte cree que la otra ha traído vergüenza, se baten en duelo para defender su honor. Si Bellatrix y Rodolphus perdían, lo cual era un hecho, tendrían que dejar de hacer lo que estaban haciendo de inmediato, o si la noticia salía a la luz, serían avergonzados por todas las familias vivas. Bellatrix llegó a gruñirle, mientras Arcturus había girado la cabeza para ver mejor a su nieto, el de tercer año que desafiaba a dos que ya se habían graduado. Por la aguda respiración que se oyó detrás de él, Harry supuso que Walburga había oído su declaración. Escribiendo despreocupadamente el nombre completo de Tom en el aire, Harry miró perezosamente por encima del hombro a su familia inmediata, frunciendo el ceño hacia su madre en particular. Con un gesto, las letras se reorganizaron y Walburga emitió un suave sonido ahogado. Aunque, por supuesto, esto no te sorprende mucho, madre querida. Después de todo, tú estabas en el colegio mientras Tom recorría los pasillos, desatando al basilisco de Slytherin. Lo sospechabas, por supuesto, y ahora sabes que es verdad. Estás impulsando la agenda de un mestizo. Piensa en eso mientras termino este duelo. Todos habían entrado en el salón de baile, la única habitación lo bastante grande como para celebrar un duelo decente. En comparación con la figura casi relajada de Rodolphus, Bellatrix parecía cautelosa. Con razón. Sabía lo fuerte que era su magia, sabía que la había controlado conscientemente desde muy joven. No podían matarlo, ya que era el heredero oficial, pero sabía que desarmarlo no significaría el fin de un duelo. Porque su magia era igual de buena sin varita. Un secreto familiar que había sido guardado para usarlo solo en caso de emergencia. Un secreto que Rodolphus claramente no conocía. Golpeando la madera maciza de la varita de Sauco con las yemas de los dedos, Harry ajustó ligeramente la empuñadura, esperando a que Arcturus diera el visto bueno. El anciano Black parecía algo indeciso, con los ojos parpadeando entre los dos Lestrange y su nieto, los ojos preguntando si Harry sabía lo que estaba haciendo. El acero en su expresión debió responder al hombre, porque Arcturus dejó escapar un suspiro y miró a los espectadores. La hermana Black que quedaba, Andrómeda se había escapado con su hijo Muggle el verano pasado, estaba sentada entre una Walburga con el ceño fruncido y un Lucius Malfoy que al menos podía intentar ocultar su excitación. Era obvio que el mayor estaba esperando a que le pegaran. Pues se iba a llevar una gran decepción. Comenzar. Harry saltó a un lado, girando su cuerpo en el aire y los dos aturdidores, hechizos de apertura en realidad, le erraron por mucho. Rodolphus emitió un gruñido de sorpresa y luego un aullido cuando el hechizo no verbal de Harry le dio en un costado de la mejilla, pareciéndose sospechosamente a la marca de una bofetada. Había ajustado ligeramente el hechizo, ¿y qué? ¿No sabes que debes dejar que el más joven vaya primero? Algo de etiqueta en los duelos. Bellatrix le gruñó, moviendo la varita y lanzando hacia él lo que reconoció como una maldición rompehuesos. Harry la atrapó con la punta de la varita antes de devolverla en dirección a Rodolphus. Vale, ha sido una respuesta muy irritante. Atrapar un hechizo con la varita era difícil, y solo podía hacerse si tu magia era significativamente más fuerte que la magia del hechizo. Probablemente podría realizar el movimiento con todo el mundo, aunque tendría que tener cierto cuidado al manejar un hechizo de Voldemort o Dumbledore. Era básicamente un movimiento con el que presumir, uno con el que agraviar a los oponentes. Y por la cara de Bellatrix, ella entendió el movimiento completamente. Ni siquiera se volvió hacia Rodolphus cuando éste se quejó de su mano rota. Vamos Bella, bailemos. Lo alargó, quizá 9 minutos más de lo que valía el duelo. Bellatrix era buena, al igual que su marido. Pero no tenían las décadas de experiencia que tenía Harry, así que el duelo debería haber acabado en 1 minuto. Y todos lo sabían. Sirius gritó al final, cuando vio a una Bellatrix con cuernos colgada del techo por un candelabro animado y a un Rodolphus que parecía haber robado un cuerno de unicornio y sus crines, enterrado hasta el cuello en el suelo. Tenían todo tipo de daños, pero Harry había añadido los hechizos de broma por su hermano. Orión también sonreía y, sorprendentemente, hasta Walburga parecía un poco engreída. Arcturus, sin embargo, estaba más concentrado en los que habían salido peor parados del duelo, aunque se fijó en el pequeño rasguño que Harry se había hecho en la mejilla, la única herida que había recibido en el duelo. Bellatrix, tú y tu esposo dejarán de relacionarse con el Señor Tenebroso hasta que estemos seguros de sus orígenes y proclamas.
Y luego el mocoso pegó a Bella al techo. Fue humillante, el chico ni siquiera ha salido aún de tercer curso y se aburrió en ese duelo. Haciendo una pausa en su paseo, Voldemort se volvió para mirar al mayor de los Lestrange, que estaba arrodillado ante él. El hombre había aparecido con un cuerno que le sobresalía del centro de la frente y una larga cabellera plateada en su último encuentro, y después de crucificarlo por atreverse a aparecer de esa manera, había intentado quitarle el hechizo. El ingenio del trabajo le había dejado algo sorprendido, pues cuando simplemente intentó disipar el efecto, al mayor de los Lestrange le había acabado creciendo una cola del mismo color plateado que su nuevo pelo. Al mirar más de cerca, Voldemort había encontrado una gran cantidad de detalles, detonantes que si no se pasaban por alto darían lugar a otro añadido a la apariencia del Lestrange. Después de trabajar en la impresionante telaraña, por fin había descubierto cómo desenredarlo todo, y entonces exigió al Lestrange que empezara desde el principio del duelo. Voldemort sabía poco del nuevo heredero Black, a menudo la información de la que se valía eran las sonoras quejas de Bellatrix sobre el muchacho. No sé qué más esperabas. Turais siempre ha estado controlando conscientemente su magia, no es de extrañar que sea tan bueno como es, refunfuñó Bellatrix, cruzando los brazos sobre el pecho mientras Voldemort hacía girar su varita, deshaciendo la cornamenta que le había salido de la cabeza, al fin y al cabo es un Parselmouth. ¿Qué? Fue un siseo casi silencioso lo que salió de los labios de Voldemort, pero Bellatrix y Rodolphus se giraron para mirarle sorprendidos. ¿Milord? ¿Un Parselmouth? Sí, milord, creo que Parkinson se lo dijo. Turais mostró la habilidad por primera vez en su baile hace 3 años. ¿Qué? Creí que Malfoy le informaría de ese hecho, era el mortífago de más alto rango allí. Era tu baile. Viendo cómo los dos mortífagos empezaban a discutir entre ellos, Voldemort sintió que su temperamento aumentaba hasta que en un destello verde, uno de los que no eran carne de cañón cayó de espaldas al duro suelo de piedra. Quiero saberlo todo sobre esto. Y quiero que averigües más. Ahora. Sentado en un compartimento del expreso de Hogwarts, Regulus Black dejó escapar un suspiro. Por fin iba a Hogwarts. Lejos de su madre y de sus sonoros refunfuños por la actitud de su hijo mayor. Su padre había insistido bastante en que tal vez Turais tenía razón. Y se había negado a escuchar nada sobre los mortífagos que había ahora en la casa. Había hecho su propia investigación y estaba de acuerdo con Turais. No había pruebas de que Lord Voldemort no fuera un sangre de sucia o un mestizo que se enseñoreaba de los sangre pura como venganza por cómo lo habían tratado. De hecho, había muchas pruebas que demostraban que se trataba de un Tom Riddle que usaba el nombre de Voldemort. Turais había hecho una buena observación sobre ese tema. Alzando la vista cuando le guardaron el baúl, Regulus sonrió a su hermano mayor, que le devolvió la sonrisa. Sirius también estaba sentado en la cabina, pues había insistido en que los tres iniciasen juntos el viaje, aunque Turais se apartase a los 10 minutos de viaje para iniciar sus perfectas tareas. Ambos padres se habían sentido muy orgullosos de su hijo mayor en ese sentido. Había ganado al hermano menor de los Lestrange, cuando en realidad no había mucha competencia, a la pequeña y reluciente insignia, junto con varios otros herederos de sangre pura. Sirius afirmaba que era imposible que Turais no consiguiera esa insignia. El profesor Slughorn, jefe de la casa Slytherin, estaba casi enamorado de Turais, era el alumno perfecto. Por lo visto, cada vez que Sirius tenía pociones, se deshacía en poesías sobre cómo su hermano mayor era el pequeño maestro de pociones perfecto, y se alegraba de que Sirius tuviera algo del mismo talento. Por supuesto, Sirius no mencionó el hecho de que Turais había sido su tutor en todas las asignaturas, más que feliz de ver florecer a su hermano menor. También había pasado mucho tiempo enseñando a Regulus durante el verano, asegurándose de que entendiera todo lo que iban a estudiar en primer curso, incluso ofreciéndole sus viejos libros de texto en lugar de los nuevos que le había comprado su madre. Obviamente, Regulus había tirado los libros nuevos como patatas calientes a cambio de los viejos de Turais. Cuando tenía 7 años, Turais y su padre se habían enfrentado, considerando que el mayor de los hermanos Black había gratificado un libro antiguo de la biblioteca Black. Se habían peleado, hasta que Orión se había dado cuenta de que Turais había corregido un defecto en la obra escrita, que había descrito incorrectamente cómo hacer un hechizo, uno que la mayoría de los Black simplemente habían asumido que no estaban destinados a usar si no podían trabajarlo a partir de las instrucciones. Regulus sabía con certeza que su hermano mayor no solo habría revisado los libros de texto y corregido todo, sino que sin duda habría añadido sus propios consejos útiles, mejor así, si tenía suerte, hechizos que había creado mientras se aburría en clase.
Sirius había rechazado los viejos libros de Turais al principio, hasta que este verano los hojeó con Regulus, solo por interés, y encontró varios hechizos del mayor de los Black garabateados apresuradamente en el margen. Había aceptado los libros de tercer año de Turais y se moría de ganas de probar un hechizo que, utilizado para encantar un tubo de dentífrico, provocaba la caída de los dientes. El propio Regulus había encontrado uno en los libros de primer curso que hacía que a una persona le salieran orejas de elefante, y había unas cuantas notas garabateadas a toda prisa en la parte de atrás del texto de pociones que jugaba con la idea de una poción que hiciera cambiar de sexo durante 12 horas. Quizás Turais lo había terminado en su segundo año. ¿Te sientes bien, Regie? Turais le sonreía ahora, tras haberse levantado y ajustado la perfecta insignia de su túnica. Asintiendo, Regulus sacó su cuaderno de dibujo, listo para intentar capturar al dormilón Sirius, que se había quedado dormido contra la ventana de su asiento. Me voy a hacer los deberes perfectos, creo que los amigos locos de Sirius no tardarán en llegar, así que no te asustes cuando aparezcan esos pequeños merodeadores. Turais le ofreció otra sonrisa antes de salir de la cabina, la puerta se deslizó casi en silencio tras él. Sentado en su silla, junto a la mesa principal del gran comedor, Horace Slughorn tamborileaba ligeramente con los dedos sobre la encimera de madera de los brazos de su silla, con el gran bigote crispado. Todos los alumnos estaban entrando para el comienzo del nuevo curso, y el profesor se encontraba significativamente más emocionado este año que el anterior. Los nuevos alumnos siempre eran un placer, pero este año iba a ser el último de los hermanos Black. 2 años antes, cuando el joven Sirius había sido seleccionado para la casa Gryffindor, se había disgustado mucho. Realmente había sido una sorpresa ver a un Black, que tradicionalmente había sido clasificado en su propia casa, engalanarse de rojo y dorado. Se había sentido decepcionado, algo que nunca había esperado 4 años atrás. De hecho, hacía 4 años estaba ansioso, porque el mayor de los hermanos Black había empezado Hogwarts. Nunca le había gustado especialmente la familia. Nunca le había caído especialmente bien la familia, oscura y con una reputación peligrosa. Bellatrix Black, o Lestrange como se la conocía ahora, resumía bastante bien lo que la mayor parte del mundo pensaba de la familia. Hasta que, 4 años atrás, un niño entró en el gran comedor. Llevaba el pelo negro ondulado recogido en un moño sobre la cabeza, dejando al descubierto una curiosa cicatriz en forma de rayo y los característicos ojos grises de la familia Black. Turais Black, el heredero de la antigua y noble casa de los Black. Y había sido, como era de esperar, clasificado en Slytherin. Slughorn admitiría que su interés se había despertado cuando el primo mayor del chico había gritado que era un Parselmouth. Albus le había pedido que vigilara al chico, que se asegurara de que todo iba bien y de que no seguía con demasiado entusiasmo los pasos de su familia. Así lo había hecho Slughorn, sintiendo un poco de aprensión al ver al confiado muchacho sentarse a la mesa de Slytherin a la mañana siguiente para desayunar. Slughorn solo tardó un mes en llegar a su propia conclusión sobre el muchacho. Y fue un gran alivio. Turais Black era un sorprendente soplo de aire fresco. El chico era tan agradable, el mejor alumno que había tenido. Incluso mejor que aquel pobre huérfano de hacía 30 años, que también había conquistado a todo el mundo. Pero intentaba no pensar en ese pasado, no le gustaba pensar en ese chico y su máscara. No, Turais Black era demasiado libre para que todo fuera fingido, defendía sus creencias y las de cualquiera que no pudiera hacerlo por sí mismo. Era un alumno talentoso, había oído a algunos de los retractos susurrar que tal vez era incluso más talentoso que el propio Dumbledore a esa edad. Era brillante en pociones, sobresalía en encantamientos, asombroso en defensa, era animago a los 13 años. Slughorn no sentía la necesidad de preocuparse por el mayor de los Black. Era lo mejor que Slytherin podía ofrecer al mundo, un joven encantador y perfecto, y estaba orgulloso de tenerlo en su casa. La elección del varón perfecto este año nunca había sido tan fácil, Turais nunca abusaría del poder. Había actuado como un perfecto desde que llegó a Hogwarts, ahora solo tenía la insignia para demostrarlo. Por fin un 5.º año. Eso era lo que Slughorn esperaba este año, los Our. No por todo el estrés que supondría para los alumnos, y posteriormente, para él mismo. No, lo que esperaba era la reacción de Turais Black a los exámenes. No le cabía duda de que el chico iba a arrasar con los mejores exámenes anteriores. Pero quería ver cómo la presencia del chico afectaría a las notas de los que le rodeaban.
Turais se llevaba bien con la señorita Smith de Gryffindor y su amiga nacida de Muggles, y a menudo había pillado a las dos chicas en pociones utilizando técnicas que Turais había estado enseñando desde su primer año. Sin duda había sido su tutor. Estaba deseando ver si el chico seguiría dando clases a las chicas y a cualquiera que se le acercara. Todos los años se reunía con los alumnos de primer año y, en los últimos años, todos le habían comentado lo servicial que había sido el mayor de los Black, que los primeros días guiaba a los nuevos alumnos de ida y vuelta a sus clases y, sin embargo, se las arreglaba para llegar a tiempo a las suyas. No fue hasta el tercer año del muchacho que Slughorn se había dado cuenta de que usaba atajos secretos que solo se le abrirían a un Parselmouth. Diablos, el chico probablemente conocía el castillo mejor que Albus. Sí, Slughorn esperaba con impaciencia las calificaciones de Turais Black. Black Regulus. Así, esa era la otra razón por la que estaba contento. El menor de los hermanos Black había llegado por fin a Hogwarts. Slughorn ya había contemplado al hermano menor, había oído a Sirius hablar del chico. Al parecer, Turais llevaba a menudo a Regulus a practicar Quidditch, y el chico era un buscador bastante hábil. Sirius elogiaba a menudo a su hermano mayor, y Slughorn no se sorprendió al oír que el heredero de los Black también era un impresionante jugador de Quidditch. Pero Turais se había negado a probar en el equipo, insistiendo en que su hermano menor era un gran buscador y no quería ocupar un lugar en el equipo cuando era posible que Regulus fuera seleccionado para Slytherin. Slughorn esperaba que el chico se uniera a su casa, porque desde que aquel chico Potter se había unido al equipo de Gryffindor, la casa Slytherin había perdido la copa desde entonces. Slytherin. Ah, excelente. El mediano de los Black aplaudía con fuerza a su hermano desde la mesa de Gryffindor, pero no importaba. Tenía a dos de los tres, y aunque le hubiera gustado el conjunto, seguía teniendo a la flor innata en forma de Turais Black.